Pues venga, pincho aquí, que, que bueno, como yo creo que todo el mundo ya sabe, estos actos que hacemos online, pues les grabamos con el permiso del ponente y con el permiso de cada persona que participa, porque cada persona pincha y dice que está de acuerdo. Y nos viene muy bien porque nos permite, nos permite después colgarlo posteriormente y poderlo ver, aunque no podamos estar en el momento en el que se da la charla. Que, Fran, que llevamos unas cuantas intentonas para que yo te presentara, por unas cosas o por otras nunca podía, y que por fin ha sido así, y que estoy encantado de poder hacerlo, ¿no? Que estaba yo pensando que presentarte es una cosa, por un lado, muy sencilla, porque a ti te conoce ya muchísima gente en Palencia, y por otro lado es muy complicado, porque yo creo que siempre hay que ir un poco más allá de lo que ya se conoce, ¿no? Y de los datos puramente curriculares que todos podemos encontrar ya en la red. Si de alguno me olvido importante, yo creo que no. O si me equivoco en alguno, pues me corriges inmediatamente y si meto la pata, ¿no? Yo que sé, todo el mundo lo conoce, ¿no? Que es doctor en ciencias físicas, que es profesor universitario de física, de termodinámica, de astrofísica, que eres miembro del grupo de investigación de ciencias planetarias de la Universidad del País Vasco, ¿no? Sí, ¿verdad? Y también del grupo de física matemática de la UBA, de la Universidad de Valladolid, ¿no? Que tienes publicaciones en, en revistas de un gran impacto científico, ¿no? Como Nature, del que fuiste. Esto de la portada hay que contarlo siempre porque la portada es una cosa muy importante. Es como cuando, si solo ganas una Champions, ¿verdad? Lo tienes que al Madrid está Lo tienes que acostumbrado, contar, en lo fin. tienes que contar, Pero lo claro, tienes los que que contar. solo, los pobrecillos que solo ganamos una vez, pues joder. Es verdad. Que eres un gran divulgador, yo creo que eso es una cosa muy interesante y que en el Ateneo es especialmente importante esto, ¿no? Que colaboras en programas de la SER también, o sea, que es que, eh, como yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que eres, como se dice en Castilla, un parto muy bien aprovechado. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Y que en el Ateneo ya has hecho muchas cosas, ¿no? Yo creo, mira a ver si se me olvida alguna importante, ¿no? Hicimos lo de las cañas con el Ateneo, aquellas microcharlas que hacíamos y que tuvieron bastante éxito, porque podíamos oír hablar de ciencia en un ambiente donde en principio no se esperaba, ¿no? Donde es lo que es un bar, tomando algo, ¿no? Hiciste algo que a mí me suena del halcón milenario también, algo del halcón milenario. Has hecho cosas en relación con las tormentas en las atmósferas planetarias, que a ti tanto te gustan, ¿no? Me parece fascinante lo de las tormentas en las atmósferas planetarias. Has hecho cosas relacionadas con la ciencia y los superhéroes. Lo de hoy se parece mucho, ¿no? Y nos has dado 2 veces en Navidad la charla sobre la estrella de Belén, ¿no? Bueno, más allá de esto, de esta faceta divulgadora, a mí me gustaría decir 2 cosas muy rápidas para que hables tú, ¿no? Yo con Fran me encuentro al científico, a, gracias a Dios me encuentro con el científico que no es el sabelotón, sino que es el científico que se acerca a lo que le fascina sin matar precisamente lo que le fascina. Si nos hemos dado cuenta, no sé si estás de acuerdo, Fran, con ello, con esto de la pandemia, es que la ciencia es importantísima, pero la ciencia tiene agujeros. Claro. La ciencia tiene agujeros en el saber y la ciencia no lo sabe todo. Y tú creo que encarnas precisamente esta forma de consentir con la ciencia que no lo sabe todo, ¿no? Y con la ciencia que no se carga, o sea, que no te explica qué es lo maravilloso de un beso o de un verso, ¿no? Sino la ciencia que no se carga precisamente la emoción que produce el beso o el verso, ¿no? Esto lo haces tú muy bien y yo creo que es fantástico, ¿no? Es decir, la ciencia que no mata lo que fascina, lo que te fascina, que yo creo que a ti se te nota muchísimo. Y después yo creo que es también, yo lo quiero contar, esto lo tengo que decir porque creo que es muy importante, no sé si para la cocina o para la física, pero para mí lo es y lo quiero, hoy que me has permitido presentarte, lo quiero decir. Y es tu enorme capacidad de decir sí.
Cuando te planteamos, no sé si está por aquí AB hoy, no sé si estará, te planteamos la posibilidad de entrar en el Ateneo y ser el director de la sección de ciencia, que no era decírselo a cualquiera, y perdóname si me pongo muy covista, dijiste sí. Cuando en un momento muy delicado estábamos cambiando de junta directiva, yo también no sé por qué dije sí, pero cogí la presidencia del Ateneo, estaba un poco asustado y necesitaba una junta directiva y te propuse formar parte de la junta directiva, dijiste sí. Cuando ahora te he dicho, Fran, estamos iniciando una cosa que se llama el Pequeño Jardín de las Delicias, que nos perdone la gente y somos un poco presuntuosos, las recomendaciones del Ateneo que vamos a poner en Facebook, has dicho sí y ya me has mandado una cosa que saldrá la tercera semana de febrero. Y cuando te dije, Fran, la Omicron se ha puesto muy mal, tenemos que volver a lo online, estamos un poco desanimados todos, no sabemos qué hacer, hay que aguantar como sea hasta que volvamos a lo presencial, a ver si... Y hay que hacer algo online, también dijiste sí. Y es uno de los... Y hoy es la manifestación de tu respuesta afirmativa, y por eso estamos hoy con la física y la cocina, ¿no? Que es lo que nos planteas hoy, que es otra de las cosas que tú haces muy bien, que es mezclar lo más científico con lo más cotidiano, ¿no? Simplemente quiero decirte que hay no sé qué te parecerá, hay un autor que a mí me gusta mucho, siempre comentamos aquí algo de un libro, porque si no me da algo, que se llama Claudio Magris, que es un autor que a mí me gusta mucho y que tiene un libro precioso que siempre recomiendo, que se llama El infinito viajar. Y ahí lo que dice es que, básicamente, que donde nos jugamos la vida no es en los grandes viajes, en las grandes aventuras a lo largo del mundo. Aquí tenemos a Tente Lagunilla, que lo ha hecho muchas veces y que lo va a seguir haciendo, sus viajes al Himalaya, al Nepal. Dice, donde nos jugamos la vida de verdad es en casa. Y donde nos jugamos la vida dentro de casa, él dice, es en la cocina. Bueno, yo creo que si lo pensamos, algo de razón sí que tiene. Así que, Fran, de verdad que te agradecemos todos muchísimo. No quiero olvidar el curso estupendo que nos diste en un pleno momento de la pandemia, cuando estábamos metidos en casa, el primer curso sobre astronomía, que nos gustó muchísimo y que conseguimos que la gente se apuntara, y yo creo que nos fascinó a todos. Así que, de verdad, te agradezco muchísimo que estés hoy aquí con nosotros y que hayas decidido un título tan sugerente como este de la física y la cocina de Fran, ¿no? Creo que es así, ¿no? No me equivoco, Bueno, ¿no? lo de Fran no sé quién lo ha puesto. Ah, no, eso nos lo hemos inventado nosotros, entonces. Ya me parecía a mí. Bueno, pues la física y la cocina, lo dejamos ahí, si te parece. Yo me gusta mucho el término este, como dicen los hispanoamericanos, yo me muteo, es decir, me silencio, y de verdad que muchísimas gracias porque estés hoy aquí con nosotros. Te escuchamos con mucha atención y con mucho cariño, las dos cosas. Vale, pues muchas gracias, Enrique, como siempre, y sobre todo por tus amables y cariñosas palabras, ¿no? La verdad es que ayer resulta que mi suegra leyó el periódico y dice, oye, Frank, que te han puesto gastronomía, se habrán equivocado. Digo, por la G, ¿no? En lugar de astronomía. Digo, no, que que va a ser así. Así que bueno, voy a compartir con vosotros la pantalla. Vale, espero que la veáis bien, ¿vale? Y si hay algo, pues me vais diciendo. Yo siempre digo que estas cosas, yo traigo a la gente engañada. Y es así porque a mí lo que me gusta es hablar de ciencia, ¿no? Y concretamente de física. Pero sí que es verdad que en la cocina podemos encontrar muchas cosas relacionadas con la física y sobre todo, ¿verdad? Para poder aprender un poco de física, que es, digamos, el objetivo, ¿no? Aparte de todas las cosas curiosas que vamos a poder ver, que seguramente muchas de esas cosas ya las conocéis, pero
uno, claro, mientras está haciendo la cena o está haciendo la comida, no se para a reflexionar, ¿no? Sobre toda la ciencia o sobre toda la física que subyace a esto de la cocina. La verdad es que va a ser una charla muy, muy sencillita. Ya os digo que no es una charla demasiado larga, pero bueno, por lo menos espero haberla hecho lo más entretenida posible. Y es que, claro, para poder hablar de física en la cocina, lo primero que tenemos que tener claro qué física podemos encontrar en la cocina. Y es que en la cocina podemos encontrar infinidad de física. Podemos encontrar fenómenos de transferencia de calor, fenómenos de cambio de estado. ¿Quién no ha metido para hacer cubitos, ¿verdad? Agua en el congelador? Podemos hablar incluso de algo que a lo mejor suena un poco esotérico, como son las transformaciones termodinámicas. Hay un montón de ondas electromagnéticas que utilizamos para cocinar. Encontramos propiedades de la materia, es decir, un montón de cosas que son muy cotidianas, ¿verdad? Pero que tienen mucho que ver con la física. Y lo primero que podemos hacer es remontarnos a cómo empieza esto de la cocina. Y es que la cocina empieza pues casi hace un millón de años, ¿no? Y es que empieza el hombre a utilizar el fuego para cocinar. ¿Por qué? Pues porque observó que cocinar, pues de alguna forma altera el sabor, ¿de acuerdo? Quizás a alguno le guste el chuletón más o menos hecho, favorece que los alimentos sean más digestibles, y es que además el calor pues ayuda mucho a controlar ciertas enfermedades. Pero de aquí, fijaos, ya podemos extraer algo de ciencia. Y es que utilizar el fuego para cocinar supone hablar de una reacción de oxidación violenta de un combustible. Una oxidación que es debida pues precisamente a que hay una sustancia en nuestra atmósfera que es el oxígeno, que cuando este pues reacciona con cierto combustible, como os pongo ahí, de manera violenta, lo que hace es generar calor. ¿Por qué? Pues porque produce fuego, ¿de acuerdo? Y esta reacción decimos que es una reacción que se denomina exotérmica. Y se le llama así exotérmica porque lo que hace es generar calor. Cuando hay reacciones en las cuales pues nosotros para que se produzca tenemos que suministrar calor, y hay reacciones que cuando se producen generan calor, ¿no? Esa reacción que se produce o para que se produzca tenemos que suministrar calor, decimos que es una reacción endotérmica, y cuando es una reacción que genera calor, pues decimos que es una reacción exotérmica. Y evidentemente, como muy bien sabéis todos, el calor tiene mucho que ver en la cocina. Pero claro, el calor se transmite de un cuerpo a otro, por lo tanto es importante tener claro cuáles son los mecanismos de transferencia de calor. Y una cuestión muy importante, mirad, para que ocurra una transferencia de calor tiene que existir una diferencia de temperatura, ¿vale? Y esto es curioso porque hay que diferenciar, y permitidme que me ponga un poco quisquilloso, entre lo que es el calor y lo que es la temperatura. Son conceptos distintos, es verdad que en algunos casos están relacionados, pero son cuestiones diferentes, ¿vale? El calor es energía, pero fijaos, el calor es energía en tránsito. Es decir, si yo tengo un cuerpo que se encuentra a una alta temperatura y lo pongo en contacto con otro cuerpo que se encuentra a menor temperatura, lo que hace es el cuerpo de mayor temperatura cede calor al cuerpo de menor temperatura. ¿Hasta cuándo? Hasta que los dos cuerpos tienen la misma temperatura. Decimos que se ha alcanzado lo que llamamos el equilibrio térmico. Y en el momento en que dos cuerpos tienen la misma temperatura, ese calor cesa. Por eso decimos que el calor es energía, pero es energía en tránsito. Y esta energía en tránsito, pues como os digo, se produce cuando dos cuerpos se encuentran a distinta temperatura. Y hay tres mecanismos distintos para transferir el calor, lo que llamamos el mecanismo de conducción, de convección y de radiación. Todos tenemos la experiencia, como veis aquí en la parte superior izquierda, de esta persona que está cogiendo una barra de hierro y la está llevando al fuego. Y al cabo de cierto tiempo, pues si esa barra no está aislada, la persona va a terminar quemándose. ¿Por qué? Porque tenemos dos focos térmicos, un foco caliente, que es el fuego, un foco frío, que es la mano, y ese calor va del foco caliente al foco frío a través de esa barra.
La misma situación que tenemos en la cocina cuando ponemos una sartén en el fuego y esa sartén, el mango de la sartén no está aislada. Si ese mango no está aislado y ponemos la mano, pues al final terminamos quemándonos la mano. Bueno, pues este mecanismo en el cual se transfiere calor a través de esta barra, a través de esta materia sólida, es lo que llamamos mecanismo de conducción. Otra forma de transmitir el calor es por convección, y eso ocurre cuando la transferencia de calor se hace a través de un fluido, es decir, a través de un líquido o a través de un gas, que ahora explicaremos. Y otra forma es por radiación, es decir, por ondas electromagnéticas, fundamentalmente la parte del infrarrojo. Como veis aquí el gato está cerca del fuego y el calor le llega del fuego al gato a través de esas ondas electromagnéticas, a través de ese mecanismo de radiación. Entonces, para lo que vamos a hablar es importante que retengáis estos tres mecanismos, la conducción, la convección y la radiación. Como os digo, la conducción pues es debido a que yo tengo una sustancia sólida, como puede ser un metal, como os he comentado antes, el mango de la sartén, que la ponemos en un foco térmico, le estamos ahí alimentando con fuego, y ocurre que, bueno, pues debido a esa energía generada por el fuego, los átomos empiezan a vibrar, esta vibración se transmite de un átomo a otro átomo, y de esa forma pues podemos transportar ese calor a lo largo de esa barra, a lo largo de ese mango que tiene la sartén. Como os digo, esto es lo que llamamos el mecanismo de conducción. El otro mecanismo, que es el mecanismo de convección, como os he dicho antes, es una transferencia de calor, es decir, un transporte de energía calorífica de un sitio a otro debido a un fluido. Por ejemplo, aquí tenemos un recipiente donde tenemos agua, en la parte inferior ponemos fuego, en la parte superior tenemos una temperatura más pequeña y el agua es la encargada de transportar el calor del foco que se encuentra a mayor temperatura al foco que se encuentra a menor temperatura, que es la parte superficial del agua. Esto se hace a través de lo que llamamos una celda o célula de convección. Lo que hace el agua es coger calor de abajo, la sube, deposita el calor, se hace más fría, se hace más pesada, vuelve a descender y así sucesivamente. Es decir, estamos transfiriendo calor a través de este mecanismo, a través del mecanismo de convección. Esto mismo, por ejemplo, lo podemos ver en una tetera. Cuando ponemos una tetera al fuego para calentar el agua, como veis aquí tenemos en la parte inferior el fuego, que sería el foco a una temperatura elevada. La parte superior tendríamos temperatura más pequeña y el agua es la encargada, como os he comentado antes, de transportar ese calor de la parte inferior a la parte superior. Esto mismo lo podemos encontrar en un radiador. Los radiadores funcionan pues básicamente de la misma manera, es decir, el aire, ¿de acuerdo? Es el encargado de transportar calor de la parte superior a la parte de donde está, mejor dicho, el radiador, a la parte superior de la habitación, deposita el calor, se hace se enfría, el aire frío, como muy bien sabemos en esta otra diapositiva, ¿verdad? El aire frío es más pesado, tiende a descender, mientras que el aire caliente, que es más liviano, pues tiende a subir. Es decir, que siempre que se genere un transporte de energía calorífica a través de esta sustancia o a través de este medio fluido, ya sea un gas o bien sea un líquido, estamos hablando del mecanismo de convección. Y el último mecanismo que os quería hablar es el mecanismo de radiación. La forma que nos tiene la energía calorífica desde el Sol hasta nosotros, pues es a través de esas ondas electromagnéticas. En realidad, la parte que transporta el calor, por decirlo de alguna manera, de estas ondas electromagnéticas es lo que llamamos la parte del infrarrojo. Cuando nosotros hablamos del espectro electromagnético, hablamos de las ondas electromagnéticas, pues estas se caracterizan por lo que llamamos una frecuencia, lo que llamamos una longitud de onda, y esa onda electromagnética pues está asociada a la temperatura que tiene un cuerpo. Es decir, como veis en esta diapositiva de aquí, de la parte superior derecha, la persona que está metida en la habitación emite radiación en forma de infrarrojo. Todos habéis oído hablar de las cámaras infrarrojas, ¿verdad? Pues lo que está detectando la cámara es la radiación electromagnética emitida por la persona debido a la
temperatura que tiene esa persona en la superficie. Bueno, esto es una ley física que es muy, muy conocida, es decir, que todos emitimos radiación y esa radiación que nosotros emitimos en la longitud de onda del infrarrojo, pues depende de la temperatura superficial que nosotros tenemos. Bueno, pues esta radiación también es otro mecanismo para transportar el calor de un cuerpo que se encuentra a mayor temperatura a otro que se encuentra a menor temperatura. ¿Vale? Bueno, de momento no hemos empezado a cocinar. Entonces vamos a ver si empezamos a hacer un poco más de lo que va esta charla. No sé si conocéis a María la Judía. Seguramente os suene, porque María la Judía hizo un invento excepcional, que era lo que se llama el baño María, ¿sí? Que seguramente todos habéis oído hablar y seguramente todos habéis utilizado. Ahí tenemos un ejemplo del baño María. Nosotros queremos fundir chocolate sin que el chocolate esté en contacto con el agua. Lo que hacemos es coger un cazo seco, metemos el chocolate y lo introducimos en otro cazo con agua. Ese cazo con agua, si veis, pues está en contacto con el foco que se encuentra a mayor temperatura. Entiendo que esto es una forma demasiado técnica de ver cómo se funde el chocolate, pero es así. No perdáis nunca de vista la visión científica. ¿Qué es en realidad el baño María? Pues los cocineros dicen que es un proceso de cocción a temperatura controlada. Pero fijaos, el concepto de baño María implica, como os acabo de comentar, un calentamiento indirecto. ¿De quién? De este caso, pues del chocolate, ¿de acuerdo? O cuando nosotros queremos, envasamos alimento, ¿no? Lo que hacemos es cocerlo al baño María. Pero el baño María supone, fijaros, una convección térmica desde el medio líquido. ¿Lo veis? Aquí está apareciendo ese fenómeno de convección. Y recordad que la convección era un mecanismo de transportar el calor de un foco de mayor temperatura a otro de menor temperatura a través de una sustancia fluida, ya bien sea un gas, como os he dicho antes, o bien sea un líquido. Veamos lo que pasa con el chocolate. Ahí lo vemos, ¿lo veis? Cogemos el chocolate, lo metemos en un recipiente seco, lo metemos ese recipiente en otro recipiente con agua y fijaros lo que tenemos aquí. En la parte inferior, el foco térmico, un foco de gran temperatura. En la parte superior, una temperatura más pequeña. El agua, a través de esas celdas o células de convección, es el encargado o la encargada de transportar el calor del foco que se encuentra a mayor temperatura al foco que se encuentra a menor temperatura. El calor va a llegar a la cazuela donde está el chocolate, este va a adquirir dicho calor y va a producirse un fenómeno de cambio de estado. El chocolate que está en estado sólido va a pasar a estado líquido o a un estado pues un poco más pastoso. ¿De acuerdo? Este mecanismo de convección no es el único que encontramos en la cocina, podemos encontrar muchos más. Por ejemplo, en una cafetera de estas melitas, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos el café y queremos mantener el café caliente, el mecanismo por el que se mantiene el café caliente también es un mecanismo de convección. Si os fijáis, aquí tendríamos en la parte inferior esa placa metálica que está conectada a la resistencia, es una resistencia eléctrica, básicamente, y es el propio café el que se encarga de coger el calor de la parte inferior y por estas celdas o células de convección lo lleva a la parte superior que se encuentra a una temperatura más fría. Aquí tenemos el café menos caliente, por decirlo de alguna manera, el café más caliente en la parte inferior y en la parte superior el café menos caliente. Luego esta forma que tenemos de mantener el café caliente en este tipo de cafetera también es un mecanismo de convección. Y no es el único. Podemos hacer también cocciones de alimentos a través de la convección. Esta imagen, aunque este artefacto es ya un poco antiguo, claro que en su época pues fue bastante novedoso, es un horno de convección. Lo que tenemos ahí es el pollo que lo hemos metido dentro de este horno de convección y si nosotros nos vamos, fijaros qué cosa tan simple, a las instrucciones de este horno, veremos efectivamente que la forma de cocinar que tiene este horno es a través de la convección. Es decir, tenemos aire
caliente, ¿de acuerdo? Que está circulando, y ese aire caliente que circula es el encargado de transmitir calor desde un foco que se encuentra a una temperatura superior hasta el foco que se encuentra a una temperatura inferior, que es el propio pollo. Y de esta forma, pues, lo que hacemos es cocinar el pollo, cocinamos los alimentos. También podemos, como os he comentado antes, transferir calor de un punto a otro a través de la conducción. Recordad lo que hemos visto de la conducción. La conducción consiste en tener una sustancia sólida, dos focos que se encuentran a distinta temperatura, el foco caliente a la izquierda, el foco frío a la derecha, y es la propia sustancia la encargada de transportar el calor desde el foco caliente hasta el foco frío. Un mecanismo, un ejemplo de cómo nosotros cocinamos por conducción es cuando hacemos un filete a la plancha, ¿de acuerdo? Si lo analizáis un poco, lo que tenemos es la plancha, que sería el foco que se encuentra a mayor temperatura. El foco que se encuentra a menor temperatura es la propia carne, ¿vale? Y a través de la carne es por donde circula el calor. La carne es el medio por el que estamos transportando el calor del foco que se encuentra a mayor temperatura al foco que se encuentra a menor temperatura. A cierta temperatura, pues la proteína de la carne se modifica y tenemos pues el filete más o menos hecho. Depende del gusto al cual os guste la carne. Y de la misma manera que podemos hacer cocina por conducción y cocina por convección, también podemos hacer cocina por radiación. Lo que os decía antes, la radiación no deja de ser ondas electromagnéticas. Para los que no lo sepáis, pues una onda electromagnética, digamos que está formada por una onda eléctrica y una onda magnética, de ahí el nombre de onda electromagnética, y como todas las ondas en la naturaleza, lo que hacen las ondas es transportar energía. Las ondas del tipo que sea, ya sean ondas mecánicas o ondas electromagnéticas, transportan energía. Pero tienen la peculiaridad de poder propagarse en el vacío. Lo que os decía antes, la forma que tiene la energía de llegar del Sol a nosotros es a través del vacío, y esto se hace a través precisamente de esas ondas electromagnéticas, es decir, a través de esa radiación. Bueno, pues si nos podemos ir a Argentina en un momento dado, esa forma que tiene de asar tan peculiar la vaca o el cordero es a través del mecanismo de radiación. Lo que estamos viendo aquí es una hoguera, ¿de acuerdo? Han puesto leña, han dejado que se formen las cenizas se encuentran a una temperatura determinada y, como os he dicho antes, todos los cuerpos a una determinada temperatura emiten radiación, ¿de acuerdo? Y debido a la temperatura a la cual se encuentran las cenizas, la radiación que están emitiendo es fundamentalmente en la parte infrarroja. Esa radiación infrarroja es la que va a llevar el calor desde el foco que se encuentra a mayor temperatura al foco que se encuentra a menor temperatura, que es la propia carne, ¿vale? Bueno, ahora va una pregunta para vosotros. Sé que son malas horas, ¿verdad?, para poner estas imágenes, pero cuando hacemos este tipo de barbacoa, ¿qué mecanismos están haciendo que esta carne se cocine? Pensadlo un poco. Se admiten respuestas, si queréis participar. Todos a la vez. Claro, todos a la vez, muy bien, todos a la vez. Esta carne se está haciendo por conducción, convección y radiación, efectivamente. Se hace por conducción porque el contacto de la carne con la propia rejilla metálica pues hace que la carne se cocine. El fenómeno de convección es debido al aire que está entre la rejilla y el foco térmico que se encuentra a mayor temperatura, que son las cenizas, ¿de acuerdo? Y ese aire es el encargado de transportar el calor. Y la radiación, debido a que las cenizas se encuentran a una determinada temperatura, está emitiendo radiación infrarroja y está llegando a la carne, ¿vale? Entonces, la próxima vez que hagáis una barbacoa, reflexionad profundamente, ¿no?, sobre los 3 mecanismos que tenemos para hacer esa barbacoa. No me digáis que no es algo entretenido,
Pero claro, de la misma manera también que una sustancia gana calor para poder cocinarse, también podemos perder energía calorífica. Y esto a veces pues conviene evitarlo, ¿no? Esto de perder energía o ganar energía es muy curioso o sea, desde el punto de vista físico, porque nos permite hablar de cómo somos capaces de clasificar un sistema desde el punto de vista de intercambio de materia y de energía. Muy sencillo. Esa cerveza que algunos estáis tomando, ¿vale? Que me está dando mucha envidia, pues eso, no deja de ser un vaso abierto en el cual tenemos un líquido, ¿vale? Habrá moléculas del alcohol que tiene esa cerveza que se van a evaporar. Luego, esa cerveza metida dentro de ese recipiente, dentro de ese vaso, dentro de esa copa, por una parte está perdiendo materia, pero también pierde energía. Seguramente hayáis puesto la cerveza bien fresquita y poco a poco se va calentando. Eso es porque, claro, la cerveza lo que está haciendo es ganar calor del entorno. Cuando eso ocurre, tenemos lo que llamamos un sistema abierto, ¿vale? Es decir, ahora que tenéis esa cerveza en la mano, no perdéis de vista que lo que estáis manejando es algo muy delicado, tanto como un sistema abierto. Si queréis evitar que ese alcohol se os escape, pues podéis poner pues, un trapito encima, una servilleta de papel. Evitaremos que haya una pérdida de masa, pero no con eso vamos a evitar una pérdida de energía, porque la cerveza se os va a seguir calentando, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un sistema que no intercambia materia, pero sí que intercambia energía, insisto, no perded de vista que siempre que hablamos de calor, hablamos de energía en tránsito, ¿de acuerdo? Energía que va de un cuerpo a otro porque ambos tienen distinta temperatura. Bueno, pues cuando eso ocurre, el sistema decimos que es un sistema cerrado. Y si vosotros quisierais que vuestra cerveza se mantuviese fresquita y no perdiera nada de moléculas, de alcohol, del tipo que sea, lo que haríamos sería coger esa cerveza y meterla en un termo, ¿vale? Bueno, pues cuando eso ocurre decimos que el sistema está aislado. Luego tenemos tres tipos de sistemas, como veis, termodinámicos. Sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Algo que es muy cotidiano, pero también que nos hace reflexionar un poco sobre la termodinámica. Y es que el termo realmente es un invento estupendo, es un invento maravilloso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no deja de ser un sistema cerrado que de alguna manera, pues, hombre, no está la cosa para meter la cervecita fresca dentro del termo, pero sí el café. Las paredes del termo, por un lado, aíslan la sustancia que es el café del exterior. De esa forma estamos impidiendo el intercambio de energía calorífica y con ello mantenemos la temperatura del café constante. Y por otro lado, no sé si os habéis dado cuenta que el termo por dentro tiene un espejo. Y ese espejo hace que la pérdida de energía por radiación no se produzca. ¿Por qué? Porque las ondas electromagnéticas, aunque sean en el infrarrojo, no dejan de ser ondas y producen un fenómeno de reflexión. Bueno, pues esa radiación procedente del café se va a ver reflejada en las paredes interiores del termo y hace que de esa forma evitemos la pérdida también por ese fenómeno de radiación. Es decir, que estos fenómenos de conducción, convección y radiación, pues a veces hacen que los alimentos ganen energía, ganen calor ganen energía en forma de calor, y a veces que los alimentos pierdan energía en forma de calor. Otra cuestión muy interesante que podemos encontrar en la cocina son el uso de ondas electromagnéticas, no solamente para transportar energía a través de esta radiación, sino podemos encontrar efectos de las ondas electromagnéticas, por ejemplo, en los hornos microondas, ¿de acuerdo? Por eso os he puesto aquí los desayunos con fotones. Cuando nosotros hablamos de fotones, hablar de fotones y hablar de radiación electromagnética, pues voy a decir que prácticamente es lo mismo. Seguro que si hay algún físico o física escuchándonos, nos diría, bueno, pero bueno, tampoco vamos a ponernos tan pejigueros, ¿eh? Pero bueno, vamos a suponer que es lo mismo. Para nosotros, hablar de ondas electromagnéticas y hablar de fotones, como os digo, va a ser exactamente lo mismo.
Bueno, pues estas ondas electromagnéticas pues producen distintos tipos de reacciones en lo que es la materia. Mirad, antes os he hablado de las longitudes de onda o las frecuencias de las ondas electromagnéticas. Y aquí os he puesto 3 ejemplos de radiación electromagnética, o mejor dicho, 4. Por una parte está la radiación ultravioleta, como veis, por otro lado son la radiación infrarroja y por otro está las microondas. De la infrarroja ya hemos hablado, porque ese mecanismo de radiación, que de alguna forma era utilizada para cocinar, pues hemos comentado anteriormente cuestiones relativas a ella. Los tres tipos de ondas electromagnéticas se diferencian en su frecuencia o en su longitud de onda. Es decir, que básicamente se diferencian en su energía. Mirad, la radiación ultravioleta es muy energética y puede generar, como veis aquí, la ruptura de una molécula. Por ejemplo, imaginaos que esto es una molécula, yo que sé, de dióxido de carbono. Bueno, pues cuando sobre ella incide radiación ultravioleta, pues esa radiación es lo suficientemente energética para que esa molécula se rompa. Sin embargo, la radiación infrarroja no provoca una ruptura de la molécula, sino que lo que hace es hacerla vibrar. ¿De acuerdo? Va vibrando, va vibrando. Y sin embargo, si nos vamos a la radiación microondas, fijaos que el efecto que produce es diferente. Lo que hace la radiación microondas es rotar la molécula. Vale, pues no perdéis de vista esta última, porque vamos a irnos al horno microondas. ¿De acuerdo? Como veis aquí, estamos utilizando una parte del espectro electromagnético que está a la derecha de lo que llamamos la radiación infrarroja. Por lo tanto, os comentaré que es una radiación de mayor longitud de onda, menor frecuencia y es menos energética que la radiación infrarroja. Y vamos a irnos a esta molécula. Eso es una molécula de agua. No perdéis nunca de vista que el 90 y mucho por ciento de nosotros es agua, ¿de acuerdo? Y lo mismo ocurre con los alimentos, en buena medida, gran cantidad de lo que es un alimento, pues no deja de ser moléculas de agua. Y esta molécula de agua, como podéis observar, tiene una estructura pues un tanto peculiar. No es lineal, sino que forma cierto ángulo. Aquí estaría el átomo de la molécula de agua, sabéis que es H2O. Aquí estaría el átomo de oxígeno. Esto sería un átomo de hidrógeno y un átomo de hidrógeno. Y debido a esa estructura angular que tiene esa molécula de agua, la carga positiva y la carga negativa de la molécula de agua están separadas. Y decimos que es una molécula que es apolar. Bueno, pues estas moléculas apolares, perdón, es una molécula polar. Me he confundido, es una molécula polar. Vale, pues lo que os decía, estas moléculas polares, como es la molécula del agua, van a interaccionar con la radiación microondas y van a producir lo que llamamos un fenómeno de resonancia. Y el efecto es el siguiente. Mirad, aquí estamos representando lo que es la longitud de onda o la radiación microondas. ¿De acuerdo? Y aquí tenemos la molécula de agua, que es, como de comentar, una molécula polar. Bueno, pues cuando la radiación microondas interacciona con la molécula de agua, como veis, lo que se produce es el fenómeno de rotación. Y este fenómeno de rotación lo que hace es generar energía. Es decir, la rotación de la molécula de agua lo que provoca es la generación de energía. ¿Vale? Concretamente, la molécula de agua entra en resonancia con la radiación microondas, que se encuentra a una frecuencia de 2,5 gigahercios. El hercio es la unidad de frecuencia en el sistema internacional. Pero bueno, quizás el concepto de frecuencia sea más difícil de comprender, pero quizás sea más sencillo un poco el concepto de longitud de onda. Decimos que la radiación microondas tiene una longitud de onda de 12 centímetros. Es decir, que la distancia que va desde aquí hasta aquí, no sé si veis mi puntero en la presentación, esta distancia, que sería una longitud de onda, es de 12 centímetros. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que nosotros generamos en un horno microondas. Lo que estamos generando es radiación del tipo microondas. Ondas que tienen aproximadamente una longitud de onda de 12 centímetros. ¿Qué ocurre cuando hacemos interaccionar esa onda microonda con nuestro alimento?
insisto, no perdáis de vista que la sustancia que nosotros metemos en el microondas no deja de ser más o menos moléculas de agua que tienen esta polaridad. Bueno, pues cuando esa microondas que nosotros estamos fabricando dentro de nuestro horno interacciona con las moléculas de agua, lo que hacen las moléculas de agua es rotar. Y esta rotación lo que va a implicar es un calentamiento. Y de esa forma, pues lo que hacemos es, cuando queremos calentar nuestro vaso de leche o queremos calentar algo que tenemos en el frigorífico, es meterlo al microondas, las moléculas van a empezar a rotar y va a producir precisamente ese fenómeno de calentamiento, ¿vale? Si os habéis dado cuenta, cuando nosotros metemos en el horno microondas una determinada sustancia, pues hay una bandejita que rota, ¿de acuerdo? Y eso es para que la radiación microondas sea uniforme. Podéis hacer, si queréis, por ejemplo, esta noche, la siguiente operación. Mirad, en realidad, la onda que nosotros generamos dentro del microondas es lo que llamamos una onda estacionaria, que es esta de aquí. Os diré que, ¿veis estos puntos de color azul? Bueno, pues esos son puntos que no están vibrando, por lo tanto, podríamos decir que la energía en esos puntos pues es más pequeñita, ¿eh? Y hay puntos, como veis aquí, donde la onda tiene lo que llamamos un máximo de amplitud, ¿vale? Ahí la energía, por decirlo de alguna manera, es máxima. Claro, la onda que se produce dentro del microondas es esta, ¿eh? Y si nosotros no hacemos girar el alimento, esa onda no interacciona de manera uniforme con el alimento. Si vosotros queréis saber cuál es la longitud de onda que se produce en vuestro horno microondas, hacer la siguiente operación. Podéis quitar la bandejita de abajo, la bandejita que rota, y cogéis, por ejemplo, una rebanada de pan de molde que tenga una longitud igual a la longitud del microondas y poner en esa rebanada unos tranchetes, unos trocitos de queso, ¿vale? Darle al microondas. Vais a ver que ese trocito de queso no se calienta de manera uniforme. Hay partes más calientes, queso más fundido, menos fundido, más fundido, menos fundido, más fundido, ¿vale? Medir la distancia que existe entre esta parte de aquí, queso fundido y queso fundido, ¿vale? Bueno, pues esa distancia os va a dar precisamente la longitud de onda de vuestro horno microondas, ¿de acuerdo? No perdéis de vista que todo se reduce a una interacción de la radiación microondas con esas moléculas de agua, y lo que estamos generando dentro del horno microondas es que esas moléculas de agua sufran fenómenos de rotación, y de esa forma lo que hacemos es calentar precisamente nuestros alimentos. Otra cuestión también interesante es que podemos encontrar en la cocina y de la cual podemos aprender mucha física, es el tema de los cambios de estado, que como sabéis pues está relacionado con la temperatura. He cogido un ejemplo muy sencillo, ¿de acuerdo? Que es coger un vaso de agua. Nosotros cuando cogemos agua, la que sale del grifo, y la queremos congelar, lo que hacemos es meterla en la nevera, lo metemos en el congelador, y lo que estamos haciendo es quitar calor al agua, ¿de acuerdo? Vamos quitando calor hasta alcanzar los 0 grados centígrados. Cuando llegamos a los 0 grados centígrados y una atmósfera de presión, la presión es importante también para cocinar, como vamos a ver luego, lo que ocurre es que el agua cambia de estado, ¿vale? Mientras el agua está, hasta que el agua no llega a los 0 grados centígrados, no se produce el cambio de estado. Y cuando se produce el cambio de estado, la temperatura permanece constante, ¿de acuerdo? Lo mismo ocurre cuando queremos hervir agua. Nosotros tenemos agua líquida, la ponemos al fuego. Siempre pensad también que cuando queremos hervir agua, estamos a una presión que es una atmósfera de presión, que es la presión media a nivel del mar, ¿vale? Le vamos suministrando calor. El agua va aumentando la temperatura hasta llegar a los 100 grados centígrados. Cuando llega a los 100 grados centígrados, lo que ocurre es que el agua empieza a cambiar de estado, pero la temperatura no sube, ¿de acuerdo? Los cambios de estado están acompañados de temperatura constante. Hasta que todo el agua no ha hervido, si yo fuese capaz de coger ese vapor de agua y le siguiera suministrando calor, entonces es cuando aumentaría la temperatura.
Entonces, dos cuestiones importantes, ¿de acuerdo? Para hacer cambios de estado, tengo que hacer que el alimento gane o pierda calor. Pero en el momento que se va a producir el cambio a una determinada temperatura, la temperatura se mantiene constante, la temperatura no cambia de estado. Bueno, esto es importante para manejar un poco lo que llamamos el diagrama de cocciones. Aquí os he puesto un gráfico en el cual podemos ver en el eje horizontal la temperatura está en grados centígrados y en el eje vertical está la presión. No perdéis nunca de vista el tema de la presión atmosférica. Yo siempre a los alumnos en clase, ¿no? Les digo, ¿a qué temperatura hierve el agua? Y todos responden a 100 grados centígrados. Digo, no. ¿Por qué? Porque depende de la presión. Depende de la presión. La respuesta correcta es que el agua hierve a 100 grados centígrados a una presión de una atmósfera. Tente Lagunilla, que tiene experiencia en subir a grandes montañas, sabrá mucho cómo se modifica la presión y evidentemente la temperatura de cocción o la temperatura mejor de ebullición del agua no es 100 grados centígrados, sino que efectivamente va modificada en función de la presión. Bueno, pues esto que tenemos aquí es lo que llamamos un diagrama de cocciones. En realidad, aunque aquí pongo diagrama de cocciones, no deja de ser lo que llamamos un diagrama termodinámico en física. Y en ese diagrama termodinámico, fijaros que hay una parte, he puesto como referencia, en la cual podemos encontrar agua sólida, hay otra parte donde podemos encontrar agua líquida y hay otra parte donde podemos encontrar vapor de agua. Observar que vapor de agua lo podemos encontrar a distintas temperaturas en función de la presión, ¿de acuerdo? Lo mismo el agua líquida o lo mismo que el agua sólida. Simplemente eso como referencia. Entonces, me gustaría que os centrarais ahora en tres épocas. Una época que es inferior a 1960, donde en la cocina se manejaban fundamentalmente presiones ambientes, presiones de una atmósfera, y temperaturas que estaban un poquito por encima de los 0 grados centígrados. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para hacer frituras. Para hacer frituras manejamos temperaturas del orden de 200 grados centígrados, pero la presión es de una atmósfera. A medida que fue avanzando la tecnología, fuimos capaces de cocinar, por ejemplo, con presiones más altas. ¿Quién no ha oído hablar la olla a presión, que ahora comentaremos? O incluso con presiones un poco más bajas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí tenemos la cocción al vacío, que ya es de una época pues, un poco más moderna. Cuando estamos en años superiores al año 2000, aparece una cocina nueva, que es una cocina a baja temperatura, como podéis observar, en la cual podemos manejar también presiones bajas. Fijaros que si manejamos bajas temperaturas y presiones muy bajas, tenemos una técnica que es lo que llamamos la liofilización. O bien, si manejamos presiones de una atmósfera y temperaturas ya tremendamente bajas, pues podemos utilizar el famoso nitrógeno líquido, que todos hemos visto hablar pues, en muchos programas de cocina. ¿Vale? Observar que, por ejemplo, en la olla a presión que comentaremos ahora, es una cocción en la cual vamos a tener agua líquida, como veis, pero a una presión superior a una atmósfera. O lo que os decía antes, el fenómeno de la cocción al vacío. Cocinar al vacío supone manejar temperaturas que están por debajo de los 100 grados centígrados, pero presiones, como podéis observar, que están por debajo de una atmósfera de presión. Entonces, este diagrama de cocciones veis que es tremendamente interesante porque nos da una relación de presión-temperatura en las cuales podemos utilizar distintas técnicas de cocción. ¿Vale? Lo que os decía antes de la olla a presión está muy relacionado con lo que es el punto de ebullición.
a nivel del mar, es decir, a una presión de una atmósfera, pues sabemos que el agua hierve a 100 grados centígrados. Por ejemplo, en Ciudad de México, pues vamos a encontrar que el agua hierve a 92 grados centígrados, o en el Everest, pues el agua hierve a 75 grados centígrados. ¿Por qué? Porque la temperatura de ebullición viene muy condicionada precisamente por la presión a la cual estamos suministrando calor al agua. Quiere decir que con esto que, por ejemplo, cocer un huevo en el Everest, que no sé si será la situación o no, pero costaría bastante, ¿no? Porque al no alcanzar los 100 grados centígrados, la proteína del huevo no se va a desnaturalizar. ¿De acuerdo? Entonces costaría un poquito, bueno, yo creo que sería prácticamente imposible, no sé, si alguno se anima, que lleve un huevo al Everest, ¿de acuerdo? Luego os cuento una anécdota. Vale. y que intente cocerlo, pero sería pues bastante complicado, porque por mucho que nos empeñemos, ¿de acuerdo? Si dejamos la olla abierta, pues a nivel de llegar a ese punto de ebullición de 100 grados centígrados con esa presión atmosférica, pues prácticamente sería imposible. Entonces, claro, esto de la olla a presión realmente es una cosa que tiene muchísimo que ver con ese diagrama de cocciones o ese diagrama termodinámico de cual os he hablado. Esto es un diagrama termodinámico clásico, es decir, representamos la presión, está en atmósferas de presión. La atmósfera no es la unidad de presión en el sistema internacional, son los pascales, pero bueno, una atmósfera de presión la entiende todo el mundo, respecto de la temperatura que, como veis, está en grados centígrados. Fijaros, aquí tenemos los tres estados del agua. Cuando el agua se comporta de forma sólida, en forma líquida o en forma de vapor. Si nosotros cogemos una cazuela normal y corriente y vamos suministrando energía en forma de calor, como la cazuela está abierta, ¿de acuerdo? La presión a la cual estamos cocinando es una atmósfera de presión, esta no va a cambiar. Y claro, si suministramos calor, la temperatura va aumentando y claro, lo que está ocurriendo es que el líquido, el agua, va a pasar a estado de vapor. ¿En qué consiste la olla a presión? La olla a presión consiste en mantener agua líquida, pero a una temperatura superior a los 120 grados. Porque claro, cuando yo tengo agua líquida, pero que se encuentra a una temperatura superior a los 100 grados centígrados sin que ésta se evapore, pues evidentemente lo que puedo hacer es una cocción de los alimentos pues mucho más rápida, que es un poco en lo que consiste nuestra olla a presión tradicional. Yo diría que la olla a presión no deja de ser la física, ¿verdad?, del comer rápido y además comer bien. Básicamente lo que hace la olla a presión es acelerar las cocciones, ¿de acuerdo? Debido a que conseguimos lo que os comentaba, mantener agua líquida a una temperatura superior a 100 grados, pero a una presión más elevada, como se puede ver en este diagrama. Esta sería, de alguna forma, no he puesto los valores, porque depende después también de la olla a presión que estemos utilizando, pero esta sería la presión de funcionamiento de esa olla a presión. Fijaros que dentro del diagrama termodinámico estamos dentro de la región de agua líquida. Bien, y ya por último, sin querer aburriros mucho más, quería comentaros un poco el tema de los líquidos criogénicos, que está tan de moda, ¿no? El hecho de utilizar nitrógeno líquido. En realidad esto está muy relacionado con la temperatura de ebullición. Claro, en el agua lo tenemos todo muy controlado. A una presión, insisto, la presión es fundamental para cocinar, ¿de acuerdo? Igual que la temperatura. A una presión de una atmósfera, lo que hace, si yo pongo agua a hervir, pues cuando se alcanzan los 100 grados centígrados, lo que hace el agua es cambia de estado, va pasando de estado líquido a estado de vapor. Lo que os he comentado antes, mientras se produce ese cambio de estado, la temperatura no cambia. Claro, esto se produce a una atmósfera y 100 grados centígrados. Pero los líquidos criogénicos, lo que ocurre es que a una atmósfera de presión, la temperatura de ebullición es mucho más pequeña que 100 grados centígrados. Ahí es donde está la gracia. Por ejemplo, el helio. A una atmósfera de presión, fijaros,
la temperatura de ebullición del helio es de menos 268,9 grados centígrados, lo que llamamos aproximadamente unos 4 grados Kelvin, ¿de acuerdo? O el nitrógeno. El nitrógeno, que se encuentra cuando está el nitrógeno en estado líquido, lo sacamos a una atmósfera de presión y ocurre que la temperatura de ebullición es de menos 195,8 grados centígrados. O el propio oxígeno, ¿de acuerdo? La temperatura de ebullición del oxígeno es de menos 183 grados centígrados, lo que os decía, compararlo con la temperatura de ebullición del agua a una atmósfera de presión. La temperatura de 100 grados centígrados. Estamos hablando de menos 268, menos 195 y menos 183 grados centígrados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros utilizamos nitrógeno líquido? Eso, cambia de estado. Está cambiando de estado, está pasando de estado líquido a estado gaseoso, a vapor, ¿vale? Lo que pasa es que este cambio de estado se produce a esa temperatura de menos 196 grados centígrados. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros suministramos nitrógeno líquido pues, a una sustancia cuyo contenido pues, fundamentalmente en agua es líquida? Pues congelarlo de forma muy rápida. En realidad lo que estamos haciendo es suministrar una temperatura muy baja, de forma muy rápida a una sustancia que es muy rica en un líquido, que es muy rica fundamentalmente en agua. ¿De acuerdo? Lo que hace el agua es congelarse y lo hemos visto infinidad de veces en muchos programas de televisión, como os he dicho antes, ¿no? Por ejemplo, para hacer un helado de forma rápida. No tenemos que coger esa crema, meterla en el congelador, no. Le echamos nitrógeno líquido, lo que estamos haciendo debido a esta propiedad que tiene el nitrógeno de ese cambio de estado a esa temperatura más baja, le estamos suministrando mucho calor, por decirlo de alguna manera, de forma muy rápida a esa crema. El agua va a cambiar de estado, se va a congelar y con eso lo que vamos a hacer es precisamente pues hacer ese helado. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es un poco lo que os quería comentar. Espero no haberos aburrido mucho y sobre todo lo que me interesa, ¿no? Que ahora si os toca hacer la cena, yo espero que cuando salga del despacho la tenga hecha y si no me tocará hacerla, que cuando tengáis que hacer la cena, que penséis que hay mucha física por medio y podemos aprender un montón de cosas sobre esto, ¿vale? La teoría se te da muy bien, Fran, pero la práctica, ¿qué tal? Pues veremos ahora, a ver qué tal. Fran, nada, que como siempre muy interesante. Me han gustado dos cosas. Yo como me gusta esto de las letras y las palabras y eso, me ha llamado la atención dos cosas. Lo del calor es energía en tránsito. Fíjate qué cosa más chula has dicho. Esto es un verso, ¿eh? Mira, te lo voy a leer. El calor es energía en tránsito hacia el equilibrio térmico. Todo lo has dicho tú. Y después Sí, está bueno, viviendo el es así. desayuno con fotones. ¿eh? El desayuno con fotones. Mañana cuando me levante, que siempre me levanto enfadado, porque no me gusta, no me gusta levantarme tan pronto, además, me acordaré del desayuno con fotones. Que yo qué sé, que si alguien quiere decir algo, hombre, yo diría, no tampoco quiero yo forzarle, pero a mí me ha parecido muy interesante la pregunta que has hecho y como está atente ahí y lo has mencionado, lo de si hierve o no hierve a distinta temperatura, las cosas a 8.000 metros sobre el nivel del mar o 8.000 y pico metros o no. No sé si él querrá decirnos algo al respecto. Sí, ya os decía que no quería interrumpir ni muchísimo menos. Se me oye bien, ¿verdad? Sí. Que no quería interrumpir, pero vamos, que sí que tengo muchas anécdotas en este sentido. En un pues campamento cuenta. En un campamento base de un 8.000, que suelen estar entre 4.000 y 5.000 metros, bueno, los datos que manejamos nosotros es que el agua hierve a 80 grados en números redondos. Y entonces, claro, pues así es, se utilizan mucho las ollas express porque si no, no se ablandan los alimentos. Recuerdo pues una vez intentar hacer un cocido sin olla express y unos garbanzos pues estuvieron hirviendo a 80 grados durante 5, 6, 7 horas y no se llegaron a ablandar nunca, porque estaba a 80 grados. Y más arriba,
cuando ya cocinas en pequeños infiernillos a más altura, pues hierve a mucha menos temperatura. Y llega un momento en el que, bueno, pues hierves, haces un té, por ejemplo, y en cuestión de minutos puedes beberlo, está hirviendo, y en cuestión de minutos lo puedes beber por dos cosas. Primero, porque hace mucho frío ambiente y se refrigera muy rápido y se enfría muy rápido. Y segundo, que nunca ha estado a 100 grados, ha estado a 70 grados y entonces si al poquito tiempo de estar hirviendo ese té te le puedes beber por eso. Pero lo de los garbanzos, vamos, aquello fue que nosotros pensamos, bueno, pues si no es en 1 hora será en 2, pero se ablandarán. Pero no, porque es que aquel agua no cogía más de 80 grados, entonces no se llegaron a ablandar nunca. De todas maneras, anda, que irte allí a hacer un cocido, Tente. Bueno, allí se come bien, en los campamentos bases se intenta comer lo mejor posible y, como digo, se utilizan mucho las ollas express. El cocinero nepalí o pakistaní que está allí en el campamento base, le ves que pega un tute terrible a la olla express para hacer incluso el arroz. Un arroz que aquí se te hace en 20 minutos, ¿no? Pues allí no sé si sin esa olla express si llegaría a hacerse del todo bien, ¿no? Y entonces se utilizan unas ollas, además muy curiosas, que son unas ollas que la tapadera no es redonda. La olla, el agujero de la olla y la tapadera es elíptica, ligeramente ovalada. Entonces entra en una postura y no sale en otra postura. No sé si me explico. Entonces, no necesita un tornillo como las que utilizamos aquí nosotros, sino que cuanto más presión hay, más se cierra esa olla, porque la tapadera se está clavando en ese óvalo que es imposible que salga. Claro, son unas ollas muy, muy curiosas, muy distintas a las de las que hay aquí en Europa. Bueno, pues ya he contado todas mis batallitas. Nada, que bueno, que veis que también la ciencia es algo muy cotidiano y que la podemos encontrar en cualquier sitio. No, lo que pasa es que, claro, cuando uno hace la cena, comida o lo que sea, pues tampoco se para a pensar si esto es un sistema termodinámico abierto, cerrado, o si el diagrama de cocción es de presión-temperatura, ¿no? Pero sí, es que esa relación de presión-temperatura es que muchas veces la perdemos porque como siempre trabajamos a presión de una atmósfera, pues prácticamente no somos También posibles. otra cosa curiosa de cocinar o de estar en altura es, por ejemplo, una cerveza o una botella de champán. Tú la abres en una cumbre a 5.000 o 6.000 metros y, claro, tiene muchísima más espuma y todo salta más, tiene más efervescencia que a nivel del mar. Más presión. Porque, bueno, pues, hay menos presión y entonces esa botella, pues también muy curioso es cuando abres en altura un recipiente que se ha envasado a nivel del mar. Hay veces pues, que algunas, por ejemplo, un bote de Colacao, de estos que vienen tan precintados, ¿no? Pues cuando pasa mucho con el Isostar. Esos botes de Isostar se han envasado en una fábrica que está a nivel del mar y cuando llegas a abrirlo en el campamento base está abombado, está a presión. Tienes que abrirle con muchísimo cuidado porque hay veces que lo abres y ¡pum! Se sale todo el colacao y te pone perdido todo alrededor, ¿no? Bueno, Fran, pues no sé, parece si no te están diciendo en el chat como siempre, te agradecen la participación, están encantados con tu forma de contarlo. Me parece muy interesante lo que ha dicho Tente, porque además nos pone en contacto con esto de la aventura, que a mí es que me gusta muchísimo, ¿no? Me imagino abrir un bote de esto a 5.000 y pico metros de altitud. Nada, fantástico. Si nadie tiene nada más que decir, pues despedimos. Y vamos a despedir como hacemos siempre. Fran, ya sabes cómo lo hacemos en el Ateneo. Bueno, quiero decir una cosa, que esta es una semana un poco especial. Teníamos 4 actos. El miércoles teníamos a un poeta, a Constantino Molina, pero se le puso malo el ordenador y lo hemos tenido que posponer para el próximo miércoles. Y mañana tenemos a un tipo de verdad
muy, muy interesante. Es un psicoanalista, Manuel Fernández Blanco, que nos va a hablar de una cosa, yo creo que nos puede interesar a todos, que es esto de la imposición de la felicidad. Es un tipo muy listo y escuchar a Manuel Fernández Blanco siempre es muy interesante. Yo os animaría a que os conectarais porque no es fácil escuchar a Manuel Fernández y de verdad que tiene muchas cosas que contar, no os vais a arrepentir. Pero que antes de irnos y de este aviso de los próximos actos, pues siempre nos vamos, pido a la gente que por favor, si no le importa, que quite el silencio para que te mandemos un aplauso. Así que de agradecimiento y de todo, de cariño. Nada, gracias a vosotros por estar ahí. Sin vosotros esto no tendría sentido. Y Fran, que tenemos que intentar volver cuando podamos. Tenemos el anticiclón de bloqueo este tan brutal ahora que hay, que hace que no llueva y que estamos todos ya preocupados y los agricultores más, pero tiene una cosa muy buena y es que hay un cielo muy bueno, sí, la verdad es que sí. Acojonante, iba a decir acojonante, sí, sí. Que bueno, que cuando te acuerdes y se te ocurra, pues quedamos con estos amigos tuyos de la Asociación Astronómica y ponemos los telescopios y vamos allí, que también disfrutamos muchísimo. Vale, eso está hecho, seguro. Que muchas gracias a ti, que muchas gracias a todos y que larga vida para Ateneo. Larga vida. Venga, hasta luego. Gracias. Adiós. 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 Hasta luego.